¿Qué tal, alumnos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de literatura. En esta oportunidad vamos a aprender o recordar lo que es el género lírico y sus especies. Cuando escuchamos el género lírico se nos viene a la mente de inmediato los poemas, ¿no? Esas composiciones artísticas tan hermosas que nacen desde lo más profundo del ser de los poetas. No solamente de los poetas, sino de cualquier persona que quiera expresar sus sentimientos haciendo uso de la palabra escrita o hablada. ¿Ya? Vamos a ver algunas generalidades. La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira. ¿Qué fue la lira? Un instrumento con que se acompañaba la declamación de poesía en la antigüedad, o a la poesía propia para el canto. El origen de la palabra lira, ¿ya? Bueno, esto lo van a reconocer de inmediato, ¿no? Los que hemos sido o lo que hemos sido fanáticos o somos fanáticos de los Caballeros del Zodiaco. Ya vamos a reconocer fácilmente estos personajes. Dice Orfeo, personaje de la mitología griega. Según los relatos, cuando tocaba su lira, los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar su alma. Así enamoró a la bella Eurídice y logró dormir al terrible Cancerbero, un perro enorme gigante, cuando bajó al inframundo a intentar resucitarla. Orfeo era de origen tracio. En su honor se desarrollaron los misterios órficos, rituales de contenido poco conocido. La poesía lírica era acompañada con música de lira. Entonces en la antigüedad la poesía era acompañada, ¿no?, con este instrumento llamado lira. Ahora, bueno, en la actualidad ya no se utiliza este instrumento. Básicamente la poesía ya es independiente, ¿no? Bueno, es opcional utilizar quizás un fondo musical o quizás algún instrumento, ¿no? Pero mayormente es independiente, ¿no? Es declamada. Muy bien. Vamos a ver qué cosa es el verso. ¿Ya? El verso. Bueno, el verso... bueno, la literatura escrita en verso posee dos rasgos. Repito, la literatura escrita. ¿Ya? La primera es la disposición gráfica. El poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente, ¿no? Cada línea se llama verso. Y la musicalidad. Esta se obtiene mediante la repetición de determinados elementos como los siguientes, ¿no? Puede ser el número de sílabas que tiene cada verso, o la repetición de los sonidos finales, que se llama rima, o la posición que ocupan las sílabas acentuadas en cada verso, llamado ritmo. Ya vamos a ir a entrar a detalles sobre esos aspectos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la estrofa. ¿Qué cosa es la estrofa? Es el conjunto de versos. En este caso, esta estrofa tiene 1, 2, 3 y 4 versos. ¿Ok? Ese es lo que es la estrofa. El conjunto de versos. Acá, por ejemplo, tengo otra estrofa formada por 1, 2, 3 y 4 versos. ¿Ya? Ahora, bueno, acá tenemos, por ejemplo, otra estrofa, o perdón, dos estrofas. Dense cuenta que acá hay un espacio que separa la primera estrofa de la segunda estrofa. A ver, vamos a leer este poema de Abraham Valdelomar. Dice: en la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía,
y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Entonces, acá, como podemos observar, existe cierta coincidencia, ¿no? Coincidencia en los sonidos finales de estos versos, por ejemplo, del primero y el segundo, ¿no? Entonces, ese es uno de los rasgos que tiene la poesía, ¿no? La musicalidad, ¿ya? Este se llama la musicalidad, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver algunos elementos de la lírica. ¿Ya? Cuando hablamos de la lírica nos estamos refiriendo a los poemas, a la poesía, perdón, a la poesía. ¿Ya? Dice, es preciso que sepas algunos conceptos básicos sobre la lírica, como parte de tu conocimiento sobre la teoría literaria. ¿Qué es el poema? El poema es un mensaje completamente escrito en verso, ¿no? Es un mensaje completamente escrito en verso. Los poemas tienen una extensión variable, pueden tener 2 o más versos. También tienen una estructura variable, pueden estar compuestos por estrofas fijas o ser de una estructura libre. Entonces, ese es el poema, ¿ya? Un mensaje escrito completamente en verso. Un ejemplo, la de Abraham Valdemar, ¿no? Tristitia. ¿Qué es el verso? El verso es la mínima unidad primordial de un poema. Es la mínima unidad primordial de un poema, el verso. ¿Y qué es la estrofa? Bueno, la estrofa, como habíamos dicho antes, es el conjunto de versos, ¿ya? Es el conjunto de versos. Ahora, una estrofa está compuesta por un número determinado de versos. Puede ser 2, 3, 4, ¿no? No hay un número limitado, ¿ya? No hay un número limitado. Por ejemplo, esta estrofa tiene 1, 2, 3, 4, 5 versos. 5 versos, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es el ritmo en un poema? ¿Qué cosa es el ritmo? ¿Ya? Dice, el ritmo es uno de los recursos que usa el poeta para dar musicalidad a sus versos y consiste en la repetición periódica de los acentos de intensidad. Repetición periódica de los acentos de intensidad. ¿Cómo es esto? Miren acá, ¿ya? Miren acá. Voy a leerles este verso, ¿ya? Dice, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma. Mira alrededor su soledad que aumenta. Como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van. Miren acá, ¿dónde está el ritmo? ¿Ya? Tomando en cuenta que el ritmo es la repetición periódica de los acentos de intensidad. El ritmo se manifiesta o se puede apreciar en los acentos de intensidad de las últimas palabras. Repito, el ritmo se puede apreciar en los acentos de intensidad de las últimas palabras. Alma es una palabra grave. La intensidad se encuentra en al. Es una palabra grave. Aumenta también es una palabra grave. Su intensidad o su acento de intensidad se encuentra en men. Es una palabra grave. Cuenta también es una palabra grave. Su acento de intensidad se encuentra en cuen. ¿Te das cuenta? Entonces, estos 3 versos coinciden en los acentos de intensidad. Eso es lo que se conoce como el ritmo.
¿ya? La repetición periódica de los acentos de intensidad. ¿Qué cosa es la rima? Que es otro recurso que utilizan muchos poetas. Ya no solamente poetas, no cualquier persona. Ahora, la rima, acá lo voy a resaltar, consiste en la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada del verso. La rima consiste en la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada de cada verso. Ahora, existen dos tipos de rimas: la rima consonante y la rima asonante. ¿Cuándo existe rima consonante? Dice, en esta rima se repiten todos los sonidos. Ya, se repiten todos los sonidos, vocales y consonantes, a partir de la última vocal acentuada. Miren acá. Miren acá. En este pequeño poema de Felipe Pardo y Aliaga. Dios me bendijo. No hay duda de ello. Dándome un hijo, mozo tan bello. ¿Se das cuenta que aquí, en estas últimas, en estos últimos sonidos vocales y consonánticos, se está repitiendo? Mira que el primer verso coincide con el tercer verso en sus sonidos finales, y el segundo verso coincide con el cuarto verso en sus sonidos finales, ya sean vocales o consonantes. Eso es lo que se conoce como rima consonante. Te voy a leer un verso con rima consonante. ¿Ya? Dice, este es un poema de Félix María Samaniego. Dice así: a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, porque por golosas murieron, presas de patas en él. Y van escuchando los sonidos finales. Otra mosca en un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones parecen en las prisiones del vicio que los domina. ¿Te das cuenta que hay coincidencia en los sonidos finales de los versos? ¿Ya? Entonces eso es lo que se conoce como la rima consonante. Y también tenemos la rima asonante. Bueno, la rima asonante dice, en esta rima se repiten solo los sonidos vocálicos. Solo los sonidos vocálicos, ya no consonánticos, sino solo vocálicos. Este es un pequeño poema del poeta español Federico García Lorca, que dice así: la luna vino a la fragua con su polición de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. ¿Te das cuenta que solamente se repite la A final del primer verso con la A final del tercer verso? Y la O final, la O del segundo verso con la O del cuarto verso. Entonces se le conoce como rima asonante. Claro, tiene menos musicalidad que la rima consonante, ¿ya? Pero igual, ¿no? Igual es otro recurso que utilizan los poetas. Bueno, ya a partir ya del siglo XX, muchos poetas adoptaron el verso libre. Ya el verso libre es aquel que no está sujeto a norma de métrica ni de rima. O sea, los poetas eligieron realizar sus poemas, escribirlos o declamarlos sin rima o con rima. Ya era libre básicamente. Ya. Y para finalizar, algunas especies líricas. Por ejemplo, acá tenemos a la oda. La oda básicamente es una especie lírica que busca exaltar a un objeto o ser. Exaltar.
o resaltar sus cualidades. ¿Ya? Por ejemplo, esta pequeña oda, ¿ya?, de Pablo Neruda, de su poema Odas Elementales. Dice: Oda a la cebolla. Dice: cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo, se formó su hermosura, se formó tu hermosura, escama de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Te das cuenta que en este caso básicamente es un poema de verso libre, ¿no? A ver. Ah, no, sí, acá hay, por ejemplo, perdón. Sí hay una coincidencia de sonidos acá. Sí tiene una musicalidad. Por ejemplo, en el cuarto verso, ¿no? En el cuarto verso, donde dice hermosura, este sonido final se repite con oscura. ¿Te das cuenta? Se repite. Entonces sí tiene musicalidad. Muy bien. También existe la égloga, que básicamente la égloga es un poema pastoril que generalmente aborda temas amorosos. Ya, básicamente es de origen español, ¿ya? Y que aborda temas amorosos entre los pastores, ¿ya? También tenemos la elegía. Bueno, la elegía manifiesta el lamento de la pérdida de un ser querido, ¿ya? Por ejemplo, acá de Javier Herao dice: yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida. A veces tengo sed y pregunto diariamente. Y como siempre sucede que no hallo respuestas, sino una carcajada profunda y negra. Entonces, es cada mensaje, ¿no? Cada mensaje ya sea de algún poema, ¿no?, expresa distintos tipos de sentimientos. Tipos de sentimientos. No puede ser un sentimiento, no, de alegría, de tristeza, de melancolía, no, etcétera, distintos tipos de sentimientos. Vemos acá. Bueno, las letrillas también es otro tipo de poemas. Otra especie más. Dice: son poemas satíricos, las letrillas, que cuentan con estribillos. Miren acá. Este poema de Francisco de Quevedo tiene como título Poderoso caballero es don dinero. Dice: nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España, y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Y aquí viene el estribillo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. ¿No? El estribillo es lo que se repite, ¿no? Se repite la parte inicial, ¿no? O en todo caso el título del poema. Poderoso caballero es don dinero. Y por último, otra especie lírica es el romance. No, básicamente es una composición popular española escrita en verso autosílabo con rima asonante. ¿Ya? Muy bien, queridos alumnos. Este es, ¿no?, un repaso, ¿no?, de la lírica y sus especies. Aquí por favor van a desarrollar estas preguntas de retroalimentación. Ya, estas preguntas de retroalimentación. ¿Ya? Y van a hacer una actividad. ¿Qué actividad van a hacer? Ustedes van a elegir un poema,
el poema que usted desee, ¿ya? Y lo van a leer, ¿ya? Lo van a leer, ¿ya? También lo pueden declamar, ojo. Aquellos que se animen a declamar el poema tienen que aprenderlo de memoria y utilizar movimiento de las manos, no del cuerpo. Definitivamente, los que se animen a declamar tienen una mayor calificación. Los que se animen a declamar, ¿ya? Bueno, los que van a leer, bueno, tienen que tener su papelito, todo, y leerlo, ¿ya? Lo más claro posible. Utilizar las entonaciones debidas, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces elijan el poema ya libre, es un poema libre, ¿ya? Y bueno, que alguien los grabe, que un familiar los grabe leyendo el poema o declamando el poema. No se olviden de hacer mención del título. ¿Cuál es el título de su poema? Y quién es el autor de dicho poema. ¿Ya, chicos? Muy bien, esa es la primera actividad de este cuarto bimestre. ¿Ya? Entonces, repito. Pueden leer un poema o pueden declamarlo. ¿Ya? Esa presentación la van a realizar, ¿no? Empieza desde el día jueves, desde este jueves, y tienen tiempo para presentarlo hasta el día sábado. Hasta el día sábado. ¿Ya? Muy bien, alumnos, nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho, hasta luego.